Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. Solo tu sangre, oh Señor, solo tu sangre, mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Estaba rota y herida, pero su gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre
mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador.
cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde Samuel tu aguijón, y Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Un día Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Cara a cara yo te veré, eternamente, eternamente cantaré, oh Señor, mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Hola, bienvenidos una vez más a una reunión especial el día de hoy. Esta reunión se le conoce como Viernes Santo, pero hoy queremos hacer algo muy especial. Queremos recordar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y específicamente hablarte de las 7 últimas palabras de Jesús en el Calvario. Sabemos que hemos sido llamados por Dios para vivir una vida santa, no solamente un fin de semana, pero siempre es muy edificante y de mucha bendición poder enfatizar estos últimos momentos de Jesús en la cruz. Y el día de hoy quiero que me acompañes a orar para pedirle al Espíritu Santo
quien sea que nos abra el entendimiento, que nos permita ver más allá de lo que está escrito solamente y que podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a orar. Padre, hoy nos ponemos en tus manos. Tú has decidido revelarte a los hombres a través de la predicación, Señor, y estamos creyendo que tu palabra nunca vuelve vacía. Y quizá en años anteriores hemos escuchado estos mensajes o estas palabras de Jesús en la cruz, pero hoy yo te pido, Señor, que tú abras el entendimiento de cada uno de los que vamos a estar escuchando este tema y podamos responder a este conocimiento, a esta revelación con adoración y obediencia a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo estas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y la primera de ellas la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 34. Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Quiero que veas un poquito la imagen del contexto de todo esto. Jesús está clavado en la cruz y están 2 ladrones a su lado. Uno de ellos está burlando de él. En ese mismo momento, en ese mismo percance que Jesús está teniendo, también se están vendiendo las ropas de Jesús los soldados romanos. Se las están jugando en un juego de azar. Al mismo tiempo de esto, la multitud blasfemaba en contra de él. Los jefes del judaísmo se burlaban de él, haciendo mofa de las palabras que él dijo. En medio de todo ese contexto de lo que Jesús está sufriendo, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué corazón de misericordia. Vamos, qué templanza, qué dominio propio para en medio del peor sufrimiento que una persona pueda estar sufriendo, pedir perdón por aquellos quienes lo están agrediendo. Y quiero hablarte y explicarte rápido 3 razones por las cuales Jesús dijo: Padre, perdónalos. La primera de ellas es que precisamente para eso Jesús fue a la cruz. Él voluntariamente fue a la cruz y él dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser sacrificado para que pudiera haber perdón de pecados. Ahora, esto no significa que el perdón vendría sin arrepentimiento. Fíjate lo que dice la Biblia también en Hechos 3, verso 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Todos nosotros hemos pecado, nos hemos descarriado como ovejas, pero Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros, principalmente para perdonar esta deuda eterna, para perdonar nuestros pecados. La razón número 2 es que Jesús en la cruz está cumpliendo con todas las profecías que se dijeron de sí mismo. Exclusivamente en Isaías capítulo 53 verso 12 dice: Él llevó el pecado de muchos e intercedió por sus transgresores. Él es el mediador. Él estuvo en medio de entre Dios y los hombres en ese momento en la cruz, absorbiendo nuestras culpas, absorbiendo nuestros errores, absorbiendo nuestro pecado en su propia humanidad, para que delante de Dios el Padre pudiéramos tener verdadero perdón y verdadera paz. Eso sucedió en la cruz, pero ¿sabes una cosa? Jesús sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5 que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Él es el único mediador. Y número 3, Jesús oró esto: Padre, perdónalos, porque él estaba siendo congruente con su propia enseñanza, con su propio evangelio. Él les había dicho a sus discípulos y a las multitudes que estaban con él en Mateo capítulo 5 verso 43 lo siguiente: Habéis oído que se dijo: amad al prójimo y odiad a vuestros enemigos, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús, el perseguido, el odiado, él estaba
perdonando a los transgresores y pidiéndole a su Padre que no les tomara en cuenta sus pecados. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Tú y yo podemos, a causa de seguir a Jesús, su enseñanza y creer en Él, también pasar por momentos donde tenemos que llevar nuestra propia cruz. De hecho, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, entonces sígame. Como hijos de Dios, como creyentes, todos los días llevamos nuestra cruz. Y cuando eso sucede, hay momentos donde somos atacados, donde se burlan de nosotros, o vivimos alguna situación difícil donde necesitamos perdonar a alguien más. Y qué importante es que podamos voltear a la cruz y ver a nuestro Maestro, ver a nuestro Señor orando por sus transgresores, siendo congruente con su enseñanza, con su palabra. Y yo estoy seguro que Jesús hoy está aquí para llenarte de su Espíritu Santo, y tú y yo podamos perdonar a los que nos ofenden, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Quiero platicarte un poquito del contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Estaba Jesús crucificado en el centro y estaban dos de los ladrones que también estaban siendo crucificados. Esto nos lo narra en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, del 29 al 32, y dice que los que pasaban por ahí lo injuriaban. Dice que le decían: tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo. También dice que los maestros de la ley y los sacerdotes también se burlaban de él y le decían: sálvate a ti mismo. Si eres rey de Israel, desciende de la cruz y te creeremos. Pero también dice al final que hasta los hombres que estaban siendo crucificados se burlaban de él. Y escucha, dice: los hombres que estaban crucificados se burlaban de él. Pero algo maravilloso empezó a suceder en ese momento. Uno de ellos, uno de los ladrones, empezó a reconocer sus pecados, empezó a convertir su corazón a Jesús, empezó a sentir esa culpa, a sentir arrepentimiento. De hecho, un poco antes, volviendo a Lucas capítulo 23, versículo 41, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. El ladrón ya arrepentido dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón hizo una oración sencilla, humilde, de corazón, que mostraba y reflejaba lo que su corazón estaba experimentando. Y quiero darte 3 puntos específicos de este pasaje. Primero, la promesa fue solamente para uno de ellos. En esa situación, siendo crucificado, estando al borde de la muerte, ya no podía hacer nada, era un pecador. Pero su conversión a Jesús, el haber creído en Jesús, en haber reconocido sus pecados, recibió la promesa. Punto número 2, el ladrón convertido tuvo esa promesa de que iba a estar en el paraíso. En Lucas 23:43 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Este ladrón, o los dos ladrones, estaban en la misma circunstancia. Esto nos representa a la humanidad. Todos somos pecadores, pero uno de ellos decidió creerle a Jesús. Uno de ellos
abrió su corazón a Jesús, le creyó a Jesús. Los dos cometieron los mismos delitos. Los dos eran pecadores. Los dos estaban condenados, pero uno de ellos nada más recibió la promesa. Y número 3, el hombre que se arrepintió, el hombre que recibió a Jesús, se salvó de una eternidad en el infierno. Qué maravilloso es que esa conversión que él tuvo lo haya llevado a la salvación y poder estar en el paraíso. Y hoy quiero invitarte, mi hermano, mi hermana, que me escuchas, que si no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el día para que tú lo recibas en tu corazón, que te arrepientas de tus pecados, que tengas una verdadera conversión, así como este ladrón que reconoció sus pecados, que no podía salvarse por él mismo, que fue en la fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. En San Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra comprende expresiones para su madre y para su discípulo amado. En Jesucristo tenemos el ejemplo supremo de un corazón siempre listo para consolar y para compadecerse de los demás. Aunque sufrió tremendos dolores físicos y espirituales al estar clavado en esa cruz, en esos momentos de dolor, unos segundos antes había pasado su mirada a un ladrón que estaba a un lado en la cruz. Pero ahora su mirada pasó sobre aquella angustiada mujer, María, que era su madre, y pronuncia esta tercera frase: Mujer, he ahí tu hijo. Se refirió a Juan, el discípulo amado, el único de los apóstoles que estaba ahí, porque los demás habían huido. Y mirando a Juan, su discípulo amado, le dijo: He ahí tu madre. Jesús no se olvidó de su madre, ni siquiera en la cruz. Jesús sabía que su muerte le causaría mucho dolor a su madre, María. Por esa razón encomendó a Juan en el cuidado de ella. La historia dice que Juan tomó a María como a su propia madre, e inclusive la llevó a Éfeso, donde Juan terminó sus días como pastor. Y allí en Éfeso, María, en su ancianidad, murió y fue enterrada. Con esto te quiero decir, hermano, tenemos a Jesús, a un Dios poderoso, un Dios grande, que aún en su peor situación de aflicción y de dolor, se acuerda de los que ama. Dios los bendiga. La cuarta palabra que nuestro Señor Jesús expresó en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Mateo 27, 45 al 47 dice: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta historia tiene gran significado que inclusive Marcos lo narra también. Marcos 15:33 dice: Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniendo en una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías y baja. Las necesidades propias al final. Antes de que Jesús clamara: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Él clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de pensar en sí mismo, Él se encargó de cubrir las necesidades espirituales que se estaban presentando. Él se encargó de cubrir el perdón de los pecados que necesitamos tú y yo. El perdón de la ofensa, de nuestra manera de vivir, Él se encargó de cubrirlo. Y no solo eso, sino también antes de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Él también dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Cubrió las necesidades humanas y terrenales que se estaban presentando. Había una gran angustia en el corazón de María, y antes de Él exponer su necesidad, quiso cubrir la necesidad de perdón, pero también la necesidad de su madre, por honra a su madre. Entonces es ahí cuando ya después Él expresa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es un grito, es un gemido del Padre, de un profundo dolor, una profunda angustia. Este es un grito de angustia, y Jesús no estaba cuestionando al Dios al expresar esto. Él estaba recitando la primera línea del Salmo 22. En el Salmo 22 nos encontramos con un grito de angustia, un canto de alabanza. Dice al músico principal sobre Ahalet Azar, Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto expresa una profunda angustia en el corazón de Dios, pero aún en su profundo dolor, Él usó una expresión bíblica para no deshonrar a Dios. Él encontró la expresión más adecuada para no deshonrar a Dios. No quiso hacer una expresión en su humanismo, sino que acudió a la Biblia para poder expresar el gemido y el dolor que él estaba enfrentando. ¿Y por qué expresó este dolor? Porque el abandono fue real. El Padre lo abandonó. Cuando tú y yo expresamos: Dios, ¿dónde estás?, cuando estamos pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, y nos falta fe y decimos: Señor, verdaderamente tú estás, ¿por qué me abandonas en este momento? A ti y a mí nos falta fe, pero a nuestro Señor Jesús no le faltó fe. El abandono fue real porque Él se hizo pecado por nosotros y tuvo que ser separado momentáneamente del Padre para que nosotros no sufriéramos la separación eterna de nuestro Padre Celestial. Él sufrió esta muerte en separación para que tú y yo no sufriéramos una muerte en separación con nuestro Padre. Su grandioso corazón estalló. El corazón grande de nuestro Dios estalló. No se quejó de la cruz, no se quejó de los clavos, inclusive no se quejó de las burlas que le estaban haciendo Él al ser crucificado. Pero cuando fue separado del Padre, entonces fue cuando Él exclamó: ¿por qué me abandonas, Padre mío? En toda la historia de los evangelios nos narra que Jesús tenía una relación profunda con su Padre. Oraba al Padre, decía: yo y el Padre somos uno. Pero por primera vez en la historia del universo, el Padre es separado del Hijo. El Hijo es separado del Padre, y por eso esta exclamación de: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué esta separación? Segunda de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Esa es la razón de la separación, para que tú y yo pudiéramos ser hechos justicias de Dios. Primera de Pedro 2:24: quien llevó los pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quizá no entendamos esta angustia, quizá no entendamos este dolor,
Y quizás las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no alcancen a expresar la angustia que nuestro Señor Jesús dio en la cruz. Quizá no entendamos el motivo del pecado y quizá no entendamos el amor que soportó la cruz del Calvario, pero adoremos esto que no entendemos, adoremos este misterio de la cruz, este misterioso dolor, esta misteriosa agonía que el Señor Jesús hizo. Adoremos aquello que no entendemos. Charles Spurgeon, al leer estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, escribe lo siguiente: aborrezcamos el pecado que proporcionó tal agonía a nuestro Señor Jesús en la cruz. ¿Qué cosa tan maldita es el pecado que crucificó a nuestro Señor Jesús? Y te dejo con esto: adoremos el sacrificio, adoremos al Dios que se sacrificó en la cruz, pero aborrezcamos el pecado que lo crucificó. Tengo sed. Juan 19:28. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado, y por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. En el 29 dice: había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. En el Salmo 22:15 dice: tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. En el Salmo 69:21 dice: cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Aquí vemos que la Santa Escritura se cumple la profecía que ya se había dicho pasado cientos de años, y habían pasado cientos de años en el Salmo 22:15 y 69:21. Y él lo dijo para decir también que él estaba sufriendo, padeciendo aquello que estaba pasando por amor por ti y por amor por mí. Y esto también nos enseña que Jesús sí sufrió en la cruz, que no fue un drama, que sufrió, no como muchos creen y piensan que no sufrió, pero sí sufrió por amor a ti y por amor a mí. En Hebreos 12:2 dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora Jesús está esperando que estemos atentos a Él y que pongamos nuestra vida, nuestra confianza en Él, que lo que Él padeció en esa cruz no fue en vano. Por eso Él dijo: tengo sed, demostrándonos el Señor la perseverancia y la obediencia a Dios hasta el fin. Y eso es lo que Él también pide de nosotros, que tengamos obediencia, perseverancia hasta el fin. Y todo Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y dijo: tengo sed. Dios les bendiga. Consumado es. Juan 19:30 nos dice: entonces Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Marcos lo narra de esta manera. En el capítulo 15 dice: y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Historiadores y teólogos concuerdan en que este grito que nos narra Marcos fue la palabra tetelestai, que significa consumado es,
y que en ese tiempo era muy utilizada en diferentes medios. En el arte, por ejemplo, cuando un pintor que tenía meses o incluso años haciendo una obra, al dar la última pincelada, él podía decir tetelestai, ha sido terminado. También en el ámbito laboral, cuando un hombre se iba mar adentro a trabajar, se iba a la pesca o iba a otro país o a otra ciudad a cumplir con una labor, cuando él regresaba a su casa podía decir tetelestai, el trabajo ha sido terminado, mi labor ha sido hecha. Incluso en lo civil o en lo comercial, cuando había una deuda que pagar y la persona daba ese último pago, podía decir a su acreedor tetelestai, la deuda ha sido pagada. Ciertamente el ministerio público de Jesús duró apenas 3 años, fue algo breve. En ese tiempo lo vimos haciendo grandes milagros, dando grandes sanidades, levantando muertos y dando esperanza a aquellos que habían sido rechazados. Pero la obra salvadora de nuestro Señor no empezó ahí. La obra salvadora empezó justo después de la caída en el Edén. Desde ahí el Señor entregó al hombre conciencia. Después a los patriarcas les dio instrucción para que supieran guiar al pueblo. Después dio la ley a su pueblo elegido. También dio una voz clara, una voz revelada a los profetas. Todo esto lo hizo con el amor de un padre que busca guiar a sus hijos. Todo eso lo hizo para que nos acercáramos cada vez más al centro de su voluntad, que nos acercáramos más a su corazón. Pero esa obra salvadora fue culminada ahí en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir ahí tetelestai, esto ha sido concluido, la deuda ha sido pagada. Él pagó con su sangre por tu salvación y por mi salvación. Pero también nos enseña algo muy importante que podemos ver desde el Génesis, en el capítulo 49, donde nos dice: oh Señor, confío en ti para la salvación. En el Génesis ya está hablando de una salvación a través de la fe y no a través de obras, a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, a través de creer en su sacrificio. Esta obra salvadora fue concluida en la cruz. Y el Señor en Juan, en el capítulo 11, 25 dice: y Jesús les respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La invitación esta noche es que creas en Jesús, es que entregues tu vida a Jesús y tú también puedas decir hoy: Señor, tetelestai, esto ha sido cumplido. Dios te bendiga. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Lucas 23:46. Esta es la séptima palabra, iglesia. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Iglesia, principalmente podemos identificar cómo en este momento Jesús da por hecho todo. El trabajo en la cruz se completó. Y con esta oración Jesús entrega su espíritu vivo al Padre, mientras entregaba su cuerpo muerto en la cruz. Jesús dio su vida cuando Él quiso. Él sabía cuándo se terminaba. No fue plan de la tierra, no fue plan del humano. Jesús tenía la autoridad siempre. Nunca se le salió nada de control. Él siguió siempre teniendo la autoridad. Y Él sabía el momento que sabía que tenía que entregar, que tenía que darse. Jesús no fue una víctima. Jesús seguía conquistando. La obra había sido completada.
y el plan de salvación ahora cobraba vida. A lo largo de las palabras podemos identificar cómo dice: Él gritó, Él exclamó. Y sabes, iglesia, Jesús pasaba por sufrimiento, como ya hemos escuchado. Jesús pasaba por sufrimiento y Él seguía exclamando y daba ese esfuerzo, se esforzaba. Jesús en medio del dolor supo exclamar esta palabra de: encomiendo mi espíritu, y se dirigía al Padre. No se le pasó esto a Jesús, esto tan importante de encomendarse al Padre. Ofrecer el sacrificio y decir: aquí estoy. Aún en el sufrimiento, aún en el dolor que Él sentía corporal, Él dijo: encomiendo lo que soy, encomiendo mi espíritu. No se le pasó esto tan importante. Sabes, iglesia, esta tarde noche podemos lograr identificarnos con lo que Jesús estaba pasando en este momento. Todos pasamos por temporadas. Todos vivimos cosas que no queremos vivir y pasamos por sufrimiento, iglesia. Pero es esencial encomendar nuestro espíritu. Es esencial rendir nuestra vida. Jesús es el claro ejemplo de que aún en medio del dolor y del sufrimiento, Él supo entregar su espíritu, Él supo encomendarse. Aún en medio de cualquier tormenta, iglesia, puedes encomendar tu espíritu. Puedes ofrecer adoración. Aún en el peor momento, iglesia, puedes ofrecer tu espíritu. Honremos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, encomendándonos siempre, iglesia. Honremos la actitud de Cristo en la cruz, encomendándonos al Padre. Aún en la peor situación, iglesia, encomiéndate al Padre y honremos a Cristo. Iglesia, ha llegado el momento de tomar juntos la Santa Cena o la Cena del Señor. Y quiero tomar un pasaje que nos explica brevemente lo que esto significa. Y está en 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Dice: después de dar gracias, partió el pan y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. La Santa Cena, partir el pan, tomar el vino, es representación del cuerpo de Jesús que por nosotros fue molido en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña en Isaías que Él fue molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz. El vino representa ese nuevo pacto en su sangre, ese nuevo pacto que se sellaría a precio del derramamiento de la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Ahora, hoy específicamente quiero resaltar que Jesús dijo en 2 ocasiones: hagan esto en memoria de mí. Cuando partan el pan y lo coman, cuando tomen la copa, háganlo en memoria de mí.
Y eso es justamente lo que hoy vamos a hacer. Vamos a recordar a Jesús, vamos a recordar su sacrificio, vamos a tener esta memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sabes, la vida cristiana no se trata de lo que tú y yo hacemos por Dios, sino de lo que Jesús ha hecho ya por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy que juntos vamos a tomar de estos elementos simbólicos, vamos a recordar en nuestra mente, en nuestro corazón, este sacrificio tan extraordinario que hasta el día de hoy sigue limpiando nuestros pecados y sigue salvando a todos aquellos que se acercan a Dios con fe en su corazón. Así que vamos a dar gracias a Dios primeramente. Señor, te damos gracias porque tú enviaste a Jesús a morir por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él es quien murió en lugar de nosotros. Su cuerpo recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. La sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado. Y hoy hacemos esto, Padre, en memoria de nuestro Salvador. Tomemos el pan y comámoslo. De la misma manera que nuestros dientes muelen el pan, el cuerpo de Cristo fue molido por nosotros. Después tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Tomemos el vino. Y cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Sí, porque Jesús sufrió por nosotros, murió por nosotros, pero también resucitó para darnos una nueva vida, y Él prometió que regresaría. Y cada vez que tú y yo hacemos esto en memoria del Señor, también estamos anunciando que Jesús viene, que Jesús está vivo, que Jesús es nuestro Salvador y que sigue salvando. Que Dios te bendiga.